Podía sentir las miradas ardiendo sobre mí. Los susurros se propagaban como un incendio a punto de consumirlo todo a mi alrededor. El restaurante estaba lleno, las mesas ocupadas por clientes elegantes que saboreaban sus platos caros sin imaginar el caos que estaba a punto de estallar. Todavía sostenía la bandeja con los vasos intactos, pero todo mi cuerpo se paralizó cuando escuché mi nombre resonar en el salón, cargado de desprecio. Isabela. La voz del gerente, Ricardo, cortó el aire como un cuchillo. Estaba parado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión severa. Sabía que algo iba mal. Los meseros a mi alrededor se apartaron, algunos bajaron la mirada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Nunca antes me habían llamado así, frente a todos. Un miedo irracional se apoderó de mí, pero respiré hondo, tragué saliva y di un paso vacilante en su dirección. «¿Sí, señor?» Mi voz sonó firme, pero mis manos temblaban. Ricardo no perdió el tiempo. Sacó una pequeña bolsa de plástico del bolsillo y la levantó en el aire. Dentro resplandecía un anillo dorado con una piedra brillante, demasiado costoso para cualquiera de los empleados, excepto los clientes adinerados que frecuentaban el lugar. ¿Quieres explicarme cómo esto terminó en tu casillero? Mis ojos se abrieron de par en par. ¿En mi casillero? El shock me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca había visto ese anillo antes. Una oleada de calor recorrió mi cuerpo, seguida por un frío paralizante. Miré a mi alrededor, buscando algún rostro de apoyo, pero solo encontré miradas cerradas y llenas de desconfianza. Yo no sé de qué está hablando. Mi voz tembló. ¿Así que me dices que simplemente apareció ahí? Entrecerró los ojos con desconfianza. Las palabras se atoraron en mi garganta. La lógica gritaba que eso no tenía sentido, que alguien había puesto el anillo ahí a propósito. Pero ¿quién me creería? No tenía a nadie que me defendiera. No importaba cuánto trabajara, lo honesta que fuera. En ese momento, solo era la mesera pobre acusada de robo. Este anillo pertenece al señor Leonardo Ferraz, uno de nuestros clientes más importantes. Ricardo continuó, con desprecio en su tono. Y tuviste el descaro de intentar robarlo. Sentí mi respiración acelerarse. Ese nombre resonó en mi mente. Leonardo Ferraz. Sabía quién era. Un hombre poderoso, dueño de varias empresas, conocido por su frialdad y riqueza descomunal. Estaba sentado en una de las mesas VIP, observándolo todo con una expresión indescifrable. Sus ojos oscuros eran duros, analizando cada uno de mis movimientos. «Yo no he robado nada». Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. «Esto es un error». El salón quedó en silencio. Sentía las miradas perforando mi piel. El rostro de Ricardo se contorsionó con furia e impaciencia. «Estás despedida, Isabela. Recoge tus cosas y vete». Fue como un puñetazo en el pecho. Mi corazón se desplomó. Mi empleo, mi única fuente de ingresos, todo desmoronándose ante mis ojos. «Pero, señor», intenté argumentar, pero él levantó la mano para callarme. «Fuera, ahora mismo». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a llorar delante de todos. Apreté los puños, tragué el nudo en la garganta y me di la vuelta, cruzando el salón con la cabeza en alto, aunque por dentro mi mundo se estaba derrumbando. Pasé junto a la mesa de Leonardo Ferraz. Y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Había algo extraño en la forma en que me observaba. No era solo desprecio o juicio, sino un análisis profundo, como si estuviera intentando descifrar algo en mí. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Mi mundo acababa de desmoronarse, y no tenía idea de que esto era solo el comienzo. Salí del restaurante con pasos firmes, pero por dentro temblaba. El aire frío de la noche golpeó mi rostro cuando empujé la puerta de vidrio y pisé la acera. El nudo en mi garganta se apretaba, pero no permitiría que las lágrimas cayeran. Ahí, frente a ese lugar donde pasé tantos meses trabajando, dando lo mejor de mí para, al final, ser humillada como una ladrona.
Apreté mi mochila contra el pecho, como si pudiera protegerme de la sofocante sensación de injusticia. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza. El mundo seguía igual. Autos pasando, personas conversando, luces iluminando la calle. Pero dentro de mí, todo parecía haberse derrumbado. De repente, sentí una presencia cercana. Mi corazón se aceleró cuando escuché pasos firmes detrás de mí. Miré por encima del hombro y vi a alguien acercándose. Era él, Leonardo Ferraz. Mi respiración se detuvo. ¿Qué quería ahora conmigo? ¿No le bastó con quedarse ahí, impasible, mientras me acusaban falsamente? Minú. Espera. Su voz grave y controlada cortó la noche. Mi instinto gritó que siguiera caminando, ignorándolo, pero había algo en su tono que me hizo detenerme. No era solo autoridad o frialdad, era... ¿curiosidad? Me giré lentamente, encontrando su mirada fija en mí. Estaba a pocos pasos de distancia, alto, imponente, con ese traje impecable que exudaba poder. Pero su rostro, aunque serio, llevaba algo que no lograba descifrar. «Tienes algo mío». Mi frente se frunció. ¿Algo suyo? Ya te dije que no robé nada. Mi tono salió más cortante de lo que pretendía. Él ignoró mi respuesta y señaló mi cuello. Ese anillo. Instintivamente, llevé la mano al fino collar que siempre llevaba. El colgante que pendía de él era un pequeño anillo dorado. Un objeto simple, sin nada especial, pero que siempre había estado conmigo desde que tenía memoria. ¿Esto? Pregunté confundida. Leonardo asintió lentamente, su expresión endureciéndose. Dio un paso al frente, y por reflejo, retrocedí. ¿Dónde conseguiste ese anillo? Su voz ahora era más baja, pero cargada de algo extraño. ¿Urgencia? Lo miré, tratando de entender qué estaba pasando. No lo sé. Mi respuesta salió vacilante. Siempre lo he tenido. Desde niña. El silencio se extendió entre nosotros. Leonardo me estudiaba con una intensidad que me incomodaba. Sus ojos oscuros analizaban cada detalle de mi rostro, como si buscara algo. ¿Cuál es tu apellido?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Silva, respondí sin entender. Su expresión se endureció. Algo en él cambió en ese instante. No sabía qué, pero era evidente que estaba procesando algo grande. ¿Quiénes son tus padres? Ahora estaba cruzando cualquier límite. Mire, no sé qué quiere de mí, pero ya dejé claro que no robé nada y no tengo por qué responder a sus preguntas. Giré sobre mis talones y comencé a caminar rápido, tratando de alejarme de él. Pero la verdad era que mi corazón latía descontrolado. ¿Por qué ese anillo, que siempre había estado conmigo, le interesaba tanto? ¿Qué estaba pasando? Subí al autobús apresurada, sintiendo aún la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza contra el pecho, y mi mente era un torbellino de pensamientos. Me sujeté de la barra de metal junto al asiento y traté de controlar la respiración. ¿Por qué hizo esas preguntas? ¿Por qué un hombre como Leonardo Ferraz, un millonario que jamás miraría dos veces a alguien como yo, parecía tan obsesionado con un simple anillo que siempre había estado conmigo? Deslicé los dedos por el colgante que colgaba de mi cuello, sintiendo el contorno frío del metal. No tenía nada de especial, al menos no para mí. Era solo un objeto que había formado parte de mi vida desde que tenía memoria. Pero la reacción de Leonardo fue extraña. Parecía reconocer ese anillo. El autobús se sacudió al pasar por un bache, arrancándome de mis pensamientos. Suspiré, agotada. Me dolía la cabeza y la humillación en el restaurante seguía pesando sobre mí. Ricardo, ese miserable, me acusó sin pruebas. Me echó a la calle sin siquiera escucharme, y lo peor era saber que no podía hacer nada. Cuando finalmente bajé del autobús, el viento frío de la noche golpeó mi rostro.
La calle estaba casi desierta, iluminada solo por farolas distantes. Mi edificio estaba al final de la avenida, un conjunto de apartamentos pequeños y antiguos, pero era lo único que podía permitirme. Tan pronto como abrí la puerta y entré en mi diminuto apartamento, arrojé la mochila sobre la silla y me desplomé sobre el colchón delgado. El silencio a mi alrededor era ensordecedor. Respiré hondo, mirando el techo. Mi vida se había convertido en un infierno en cuestión de horas. Mi mirada se desvió hacia la mesita al lado de la cama, donde había una foto enmarcada. Doña Lucia, la única madre que conocí, me encontró cuando aún era un bebé, abandonada en un hospital sin ninguna información. Nunca supe quiénes eran mis verdaderos padres. Crecí escuchando que me habían dejado, que tal vez mi madre biológica tenía problemas y no pudo quedarse conmigo. Pero nunca cuestioné demasiado eso. Para mí, doña Lucia siempre fue suficiente. Pero ahora sentía un peso distinto en el pecho. ¿Y si Leonardo sabía algo que yo desconocía? El sonido del celular vibrando me hizo sobresaltarme. Lo tomé y vi el nombre de Doña Lucia en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. «Hija, ¿cómo estuvo tu día?» Su voz sonó suave al otro lado de la línea, y una culpa instantánea se instaló en mí. No quería preocuparla. Cerré los ojos, tratando de contener las ganas de derrumbarme. «Fue complicado», murmuré. «¿Complicado cómo?» Ella siempre notaba cuando algo iba mal. Guardé silencio por un momento, mordiéndome el labio. Sabía que si le decía la verdad, se preocuparía, pero no podía ocultárselo. Me despidieron. El silencio al otro lado duró unos segundos. ¿Qué? ¿Cómo que te despidieron? ¿Qué pasó? Suspiré. Me acusaron de robo, mamá, pero te juro que no hice nada. Doña Lucia dejó escapar un suspiro tembloroso. Sé que no lo hiciste. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Mamá, ¿sabes algo sobre este anillo que siempre uso? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera pensarla. Mejor. El silencio de ella esta vez fue más largo. ¿Por qué preguntas eso? Su voz sonó cautelosa, mi pecho se apretó. Porque hoy un hombre lo miró como si fuera algo muy importante, como si lo reconociera. Más silencio. ¿Mamá? Ella respiró hondo. Ven a verme mañana temprano, Isabela. Necesitamos hablar. Y entonces la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. La noche fue larga. El sueño no llegó fácilmente, y cuando lo hizo, estuvo atormentado por imágenes inconexas que no lograba entender. Rostros que nunca había visto, voces susurrando al fondo, una sensación de pérdida que oprimía mi pecho. Cuando el despertador sonó, sentí como si apenas hubiera cerrado los ojos. Me levanté despacio, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. La conversación con Doña Lucia seguía resonando en mi mente. Ven a verme mañana temprano. Su voz era diferente, cargada de algo que nunca había escuchado antes. Miedo. El camino hasta su casa fue rápido, pero cada paso que daba parecía acercarme a algo para lo que tal vez no estaba lista. Cuando llegué, toqué la puerta con más fuerza de la necesaria. Ella abrió casi de inmediato, como si ya estuviera esperándome. Su rostro lucía cansado, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Doña Lucia siempre fue una mujer fuerte, pero en ese momento parecía más frágil. Entra, hija. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, pero no traía el consuelo de siempre. Me senté en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando. Doña Lucia se acomodó frente a mí y respiró hondo antes de hablar.
Siempre supe que este día llegaría. Un escalofrío recorrió mi piel. ¿Qué día? Ella cerró los ojos por un momento, como si reuniera valor. El día en que comenzarías a hacer preguntas sobre tu pasado. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. Mamá, ¿qué es lo que sabes? Dudó por un momento, pero entonces sus ojos encontraron los míos, llenos de una tristeza profunda. No eres mi hija biológica, Isabela. Te encontré en un hospital cuando aún eras un bebé. El mundo pareció detenerse por un instante. Lo sabía, claro. Ella nunca me ocultó que me adoptó, que me crió como si fuera suya. Pero había algo en la forma en que lo dijo esta vez, algo en la manera en que su voz tembló, que me hizo sentir que la historia era mucho más de lo que imaginaba. ¿Y el anillo? Mi voz salió baja, casi un susurro. Se pasó las manos por el rostro, agotada. Cuando te encontré, ese anillo ya estaba contigo. Lo llevabas atado a la muñeca, como si fuera lo único que trajiste de tu pasado. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Nunca intentaste averiguar de dónde vengo? ¿Quiénes eran mis padres? Doña Lucia tomó mis manos con fuerza. Lo intenté, hija, pero no había registros, ninguna pista. Era como si hubieras aparecido de la nada, y yo tenía miedo. Miedo de que, si alguien descubría que te tenía, intentaran arrebatártela. El nudo en mi garganta se apretó. Lo entendía. Me crió sola, me dio amor, me protegió. Pero eso significaba que mi verdadera familia podría estar allá afuera, sin saber nunca qué había pasado conmigo. Y ahora, un hombre poderoso como Leonardo Ferraz me miraba como si fuera un fantasma del pasado. Mamá, ese hombre, Leonardo Ferraz, vio mi anillo y reaccionó de una manera extraña. Me hizo preguntas sobre mi familia. El rostro de Doña Lucia palideció. Hija, ten cuidado con ese hombre. Si él sabe algo sobre ti, puede ser peligroso. ¿Peligroso? ¿Qué significaba eso? Mi corazón se aceleró. Si hay algo sobre mí que ha estado oculto por tanto tiempo, necesito saber la verdad. Pero, ¿estaba realmente lista para descubrirla? Las palabras de Doña Lucia resonaban en mi mente mientras salía de su casa. Ten cuidado con ese hombre. Esas palabras me dejaron inquieta. Si Leonardo Ferraz realmente sabía algo sobre mí, ¿por qué mi madre adoptiva parecía tan preocupada? Siempre fue la mujer más valiente que conocí. Pero en ese momento vi miedo en sus ojos. El viento frío de la mañana me envolvió mientras caminaba por las estrechas calles del barrio. Mis dedos rozaron el pequeño anillo colgado de mi cuello, sintiendo el metal frío contra mi piel. ¿Qué tiene de especial esto? Siempre lo usé como un simple accesorio, sin imaginar que podría contener un secreto sobre mi pasado. Mi mente era un caos, pero sabía que solo había una forma de descubrir la verdad: enfrentar a Leonardo Ferraz. No podía ignorar lo que había sucedido la noche anterior. La forma en que me miró, como si estuviera viendo un fantasma, no salía de mi cabeza. Respiré hondo. Si él tiene respuestas, necesito escucharlas. Tomé mi celular y con los dedos temblorosos busqué el nombre del restaurante donde trabajaba. Mi plan era simple: descubrir dónde estaba Leonardo Ferraz y obligarlo a hablar. Cuando llamé, mi antigua compañera de trabajo contestó: «¿Isabela? ¿Qué pasa?» Su voz sonó vacilante. «Necesito un favor». Tragué saliva. ¿Leonardo Ferraz sigue yendo al restaurante? Del otro lado hubo un breve silencio. Sí, de hecho, acaba de llegar. Mi corazón se aceleró. Era ahora o nunca. Gracias. Colgué y salí rápidamente hasta encontrar un taxi. Mientras el auto atravesaba la ciudad, intenté organizar mis pensamientos. Si realmente sabe quiénes son mis padres,
¿qué haré con esa información? ¿Estaba lista para saber la verdad? El restaurante apareció imponente frente a mí. Mis pies vacilaron sobre la acera. La última vez que estuve aquí, me fui humillada. Pero ahora volvía, no como mesera, sino como alguien que busca respuestas. Respiré hondo y entré. Algunos empleados me miraron, pero los ignoré. Mis ojos recorrieron el salón hasta encontrarlo. Él. Leonardo Ferraz estaba sentado en su mesa de siempre, con una taza de café intacta frente a él. No me vio de inmediato, pero cuando levantó la mirada y me encontró, su cuerpo se tensó. Me acerqué lentamente, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Él me observaba, como si intentara anticipar mis movimientos. ¿Podemos hablar? Mi voz salió firme, a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Leonardo entrelazó los dedos sobre la mesa y asintió levemente. Siéntate. Y en ese instante, lo supe. Esta conversación lo cambiaría todo. Me senté frente a Leonardo Ferraz, manteniendo la espalda recta y la expresión firme, pero por dentro, mi corazón martilleaba contra mi pecho. El restaurante parecía girar a mi alrededor, pero mantuve mis ojos fijos en él. Él me miraba, de vuelta, como si estuviera analizando cada detalle de mi rostro. Volviste rápido. Finalmente rompió el silencio, tomando un sorbo de café sin apartar la vista de mí. No me gustan las preguntas sin respuesta. Respondí. De inmediato, él arqueó una ceja, como si estuviera impresionado con mi actitud. Entonces dime. Su voz bajó, más controlada. ¿De dónde sacaste ese anillo? Solté un suspiro pesado. Ya lo dije ayer, siempre lo he tenido. Desde que tengo memoria, ha estado conmigo. Sus ojos se oscurecieron. ¿Y tu familia? ¿Qué sabes sobre ellos? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Iba directo al grano, sin rodeos. Crucé los brazos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nada, confesé. Fui abandonada cuando era un bebé, criada, por una mujer increíble, pero que nunca supo nada sobre mi origen. Por un momento, un pesado silencio se instaló entre nosotros. Su expresión se endureció y su mano apretó la taza con más fuerza. ¿Y ese nombre? Isabela Silva. ¿Quién te lo dio? Tragué saliva. Doña Lucia. Ella me registró así. Leonardo. Se recostó en la silla y dejó escapar un largo suspiro. Parecía perdido en sus pensamientos, como si estuviera armando un rompecabezas invisible en su mente. Eres igual a ella, murmuró casi para sí mismo. Fruncí el ceño. ¿Igual a quién? Desvió la mirada por un instante antes de volver a mirarme. A mi hija. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Hija? ¿Tu hija? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Leonardo. Asintió lentamente, y por primera vez vi algo distinto en su expresión. No era arrogancia ni frialdad, era dolor. Mi hija desapareció hace 20 años. Era solo un bebé cuando se la llevaron. Mi respiración falló. ¿Qué pasó? Se pasó una mano por el rostro, como si estuviera reviviendo una pesadilla. Fue secuestrada. Mi esposa y yo pasamos años buscándola, pero nunca encontramos nada. No podía pestañear. Secuestrada. Esa palabra giraba en mi mente, mezclándose con todo lo que creía saber sobre mi vida. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mi voz casi temblaba. Leonardo me miró fijamente. Sus ojos oscuros cargaban una verdad para la que aún no estaba preparada. Porque ese anillo, señaló mi cuello, era suyo. Mi piel se erizó. Mi vida estaba a punto de cambiar. Mi cuerpo se quedó rígido. Era de ella. Las palabras de Pesul Leonardo Ferraz resonaban en mi mente como un trueno distante.
reverberando en cada parte de mí. Miré el anillo colgado de mi cuello, sintiendo el metal frío contra mi piel. Y por primera vez vi aquel pequeño objeto de una forma diferente. Si esto era verdad, ¿qué significaba para mí? Levanté la mirada hacia Leonardo, y sus ojos estaban fijos en mí. No parpadeaba, no desviaba la vista. Era como si esperara alguna reacción mía, alguna prueba de que tenía razón. ¿Estás diciendo que soy tu hija? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Leonardo respiró hondo. Digo que hay demasiadas coincidencias para ignorarlas. Tu anillo, tu edad, el hecho de que te encontraran sin registros. Tragué saliva. Mis dedos apretaron la cadenita en mi cuello, como si el anillo pudiera darme alguna respuesta. Esto no tiene sentido. Solo soy una mesera. Crecí con una vida sencilla. ¿Cómo podría ser la hija de un millonario? Él sonrió de lado, pero no era un gesto de diversión. Era algo cansado, triste. La vida no siempre sigue lo que tiene sentido. Mis pensamientos iban en todas direcciones. Doña Lucia. Siempre me dijo que no sabía nada sobre mi pasado, pero ¿y si no era del todo cierto? ¿Y si me había ocultado algo? Necesito irme. Me levanté de repente, sintiendo que mi cabeza daba vueltas. Leonardo no intentó detenerme, solo asintió. Voy a buscar más respuestas, pero si quieres conocer la verdad, no huyas de ella. Salí del restaurante sin mirar atrás. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro, pero no ayudó a aclarar mi mente. ¿Y si es cierto? Si realmente soy su hija, ¿qué cambia eso? Solo había una persona que podía darme esa respuesta. Doña Lucia. Aceleré el paso. Necesitaba respuestas. Ahora. Mi corazón martilleaba en el pecho mientras caminaba apresurada por las calles, el viento frío cortando mi piel. Si Leonardo Ferraz tenía razón, si realmente era su hija, entonces toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Cada paso me acercaba más a una verdad para la que no sabía si estaba lista, pero ya no había forma de escapar. Cuando llegué a la casa de Doña Lucia, ni siquiera me molesté en tocar. Giré el pomo de la puerta y entré. Estaba en la cocina removiendo algo en la estufa, pero se detuvo al verme. Sus ojos se posaron en mí con una mezcla de sorpresa y temor. «¿Isabela? ¿Qué pasó?» Mis manos temblaban. Cerré la puerta detrás de mí y di un paso adelante. Él lo sabe. Su silencio fue suficiente para confirmar lo que temía. Lo sabías, ¿verdad? Mi voz se quebró. Ella tragó saliva y desvió la mirada. ¿De qué estás hablando, hija? Leonardo Ferraz. Vio mi anillo, mamá. Me reconoció. Dice que soy su hija desaparecida. El cuerpo de Doña Lucia se puso rígido. Sus manos se apretaron contra su delantal y un suspiro pesado escapó de sus labios. Intenté protegerte. Su voz salió baja, casi como un susurro. Esas palabras me golpearon como una puñalada en el pecho. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propia vida? ¿De mi familia? Ella se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. No lo entiendes, Isabela. Yo no te encontré, yo te salvé. Todo mi cuerpo se estremeció. ¿Me salvaste de qué? Respiró hondo y cerró los ojos, como si reuniera valor. De la persona que te llevó. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Qué? Mi voz salió como un hilo. Se acercó y tomó mis manos con fuerza. No solo fuiste abandonada, fuiste robada. El aire pareció faltar en mis pulmones. ¿Robada? Asintió lentamente. Yo trabajaba en el hospital donde naciste. Un día, una mujer entró en pánico, diciendo que una pareja estaba intentando huir con un bebé. La vi gritar, llorar, diciendo que se estaban llevando a su hija. Pero nadie hizo nada. Y cuando supe que habían encontrado a un bebé sola,
Tragó saliva. Supe que eras tú. Mis rodillas flaquearon. ¿Lo supiste todo este tiempo y nunca me lo dijiste? Doña Lucia rompió en llanto. Te amé como a una hija. Tenía miedo de que, si decía la verdad, me arrebataran de ti. Mi mente daba vueltas. El restaurante, Leonardo Ferraz, el anillo. Todo comenzaba a encajar. Pero si todo esto era verdad, ¿quién me robó? ¿Y por qué? El silencio entre Doña Lucia y yo era denso, pesado como el plomo. Mi pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y descompasadas. Fui robada. Esa frase martilleaba en mi cabeza como un eco interminable. Mi mirada se clavó en la mujer que me crió, la que me dio amor, pero también me ocultó la verdad más importante de mi vida. ¿Quién me llevó? Mi voz salió temblorosa. Doña Lucia. Pasó las manos por su rostro, secando las lágrimas que seguían cayendo. Parecía más vieja, más frágil que nunca. Nunca supe exactamente quién, pero escuché rumores. Tragué saliva. ¿Qué rumores? Ella dudó, pero luego dejó escapar un pesado suspiro. En aquella época se hablaba de una red que secuestraba bebés de familias ricas para venderlos. Decían que algunas enfermeras eran sobornadas para falsificar registros y quitarles sus hijos a sus verdaderos padres. Mi cuerpo se estremeció. ¿Me vendieron? Entonces, ¿por qué me dejaron en el hospital? Doña Lucia apretó mis manos con fuerza. Algo salió mal. El bebé que te arrebataron no era cualquier bebé. Eras la hija de un hombre poderoso. Tal vez se dieron cuenta del riesgo y decidieron abandonarte antes de ser atrapados. Mi estómago se revolvió. ¿Y nunca contaste esto a nadie? ¿Nunca intentaste averiguar más? Ella negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a brotar de sus ojos. Tenía miedo, Isabela. ¿Y si te llevaban de vuelta y te hacían algo peor? Hice lo que creí correcto. Te crié con amor, con protección. Pasé las manos por mi cabello, intentando controlar la tormenta dentro de mí. Parte de mí quería gritar, odiarla por haberme ocultado todo esto. Pero la otra parte, la parte que sabía cuánto me amaba, solo podía sentir dolor. Pero ahora había algo más que me carcomía por dentro. Si lo que Doña Lucias decía era cierto, entonces alguien había sabido la verdad sobre mí todo este tiempo. Y tal vez ese alguien todavía estuviera cerca. Mi corazón se aceleró. Si hay personas involucradas en esto, es posible que aún me estén vigilando. El rostro de Manoa, Doña Lucia, se puso pálido. Leonardo necesita saberlo todo. Esas palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Pero sabía que era lo único correcto que debía hacer. Si había alguien en el mundo que podía descubrir la verdad sobre mi pasado, ese alguien era él, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Salí de la casa de Doña Lucia con las piernas temblorosas. El mundo a mi alrededor se sentía distante, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Fui secuestrada. Toda mi vida fue una mentira. Y ahora, después de tanto tiempo, finalmente tenía una pieza del rompecabezas. Pero aún faltaban muchas más. Tomé un taxi y di la dirección de la oficina de Leonardo Ferraz. Mi corazón latía con fuerza con cada kilómetro recorrido. Aún no sabía cómo le contaría todo, ni cómo reaccionaría. Pero por primera vez en mi vida, necesitaba que me escuchara. Cuando llegué al imponente edificio, me quedé mirando mi propio reflejo en la puerta de vidrio. ¿Quién soy? La pregunta me golpeó con fuerza. No era solo Isabela Silva. Era alguien que perdió su identidad antes siquiera de aprender a hablar. Respiré hondo y entré. Tengo una reunión con el señor Ferraz.
Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. La recepcionista me miró de arriba abajo dudando, pero antes de que pudiera responder, una voz grave resonó detrás de mí. «Déjala pasar». Me giré y encontré los ojos de Leonardo clavados en los míos. A diferencia de la última vez, ahora no solo había frialdad en su mirada. Había expectativa. Me condujo hasta su despacho, cerró la puerta y cruzó los brazos. Volviste, asentí, conteniendo la respiración. Porque sé la verdad. Entrecerró los ojos. ¿Y qué descubriste? Tragué saliva. Fui secuestrada, Leonardo. No fui abandonada. Me arrebataron de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su cuerpo se tensó. Su mirada, incrédula. Por un momento, parecía haber perdido el suelo. ¿Cómo puedes estar segura de eso? Su voz se quebró ligeramente y era la primera vez que veía a ese hombre tan poderoso parecer vulnerable. Le conté todo, sobre el hospital, los rumores que doña Lucia había escuchado, la posibilidad de una red criminal detrás de mi desaparición. Cuando terminé, Leonardo se pasó las manos por el rostro y respiró hondo. «Dios mío», murmuró. Caminó hasta la ventana mirando la ciudad como si intentara procesarlo todo. Luego se volvió hacia mí. «Necesitamos pruebas». Mis dedos se aferraron a la tela de mi blusa. «¿Y si no hay pruebas? ¿Y si borraron todo?» Se acercó, su voz más baja, más intensa. «Entonces encontraremos otra forma. He esperado 20 años para saber dónde estaba mi hija. No voy a detenerme ahora». Mi garganta se cerró. Mi hija. Era extraño escuchar eso, pero al mismo tiempo se sentía correcto. Leonardo. Abrió un cajón, sacó un papel y lo puso sobre la mesa. «Uskibo. Prueba de ADN. Si queda alguna duda, esto la resolverá». Lo miré a él, luego al papel. La confirmación final. Mis dedos temblaron cuando firmé el formulario. Si esto es verdad, ¿qué pasará después? Leonardo respiró hondo. Después, reconstruiremos lo que se perdió. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué vendría después, pero de algo estaba segura. A partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. La verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces tarde en revelarse. Isabela pasó toda su vida sin conocer sus verdaderos orígenes, pero cuando el pasado llamó a su puerta, tuvo que tomar una decisión. Seguir adelante sin mirar. ¿Atrás o enfrentar una historia que podría cambiarlo todo? ¿Qué harías en su lugar? ¿Buscarías respuestas aunque pudieran ocultar un dolor profundo? Haz clic en el video en pantalla y sigue esta increíble historia de autodescubrimiento. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos que llegan al corazón. Nos vemos en la próxima.